A los 14 años, mis padres me dejaron en casa de mi abuela, llamándome fenómeno por mis problemas médicos. Ahora, están suplicando por mi herencia para ayudar a mi hermano con sus problemas. Cuando era niño, me diagnosticaron epilepsia, algo que mis padres no estaban preparados para manejar emocional o mentalmente. En lugar de brindarme apoyo, me trataban como una carga. Tenía alrededor de 6 años cuando empecé a notar la diferencia en cómo trataban a mi hermano y a mí. Él era 3 años mayor y, como era más fácil de manejar, lo favorecían considerablemente, como si la epilepsia no fuera suficiente. A los 8 años también me diagnosticaron dislexia y TDA severo. Mis padres estaban abrumados por mis necesidades. Si hubieran sido amables y comprensivos, tal vez habría sido diferente. Criar a un hijo con necesidades especiales no es fácil, pero ellos decidieron tenerme. Parecía que esperaban que, como mi hermano era perfectamente sano, yo también lo sería. Cuando la realidad no coincidió con sus expectativas, actuaron como si me toleraran a regañadientes. Mi infancia no fue típica, no solo por mis condiciones, sino también por el comportamiento de mis padres. Gran parte de mi sufrimiento se debió a su trato. A menudo me sentía como un extraño en mi propia familia, una carga no deseada. Caminaban en puntillas a mi alrededor, y las conversaciones se detenían cuando entraba en una habitación, como si mi presencia le quitara vida. Este trato comenzó desde que era muy joven y solo empeoró con el tiempo, destrozando mi salud mental. Como adolescente, empecé a rebelarme. Las hormonas y una profunda tristeza por sentirme no deseado me llevaron a actuar mal. Dejé de preocuparme por la escuela y fallé intencionalmente mis clases. Impulsado por el enojo hacia mis padres, me volví desafiante y grosero, alejando a todos, incluyendo a mis amigos. Sabía que este comportamiento era dañino, pero me sentía desesperado por llamar la atención de mis padres. Ni eso los hizo reaccionar. Cada vez que la escuela llamaba por mi comportamiento, mis padres suspiraban decepcionados, sin mostrar interés en reprenderme. Su indiferencia era exasperante, y llegué a odiar estar cerca de ellos. Hacía berrinches para tratar de llamar su atención, pero solo me ignoraban y decían que debía ser normal. Esa era la única forma en que me reconocían. Era desgarrador. A los 14, crucé una gran línea en la escuela cuando llevé un paquete de cigarrillos y encendí uno en clase. Cuando mi maestro me atrapó y me exigió que parara, le hice una seña ofensiva. Ese momento marcó un punto de quiebre. Ya era problemático, pero mis padres siempre excusaban mi comportamiento, diciendo que no era normal y que tenía necesidades especiales. Sin embargo, después de este incidente, ya no hubo marcha atrás. Me expulsaron y, por primera vez, mis padres estaban realmente furiosos. Desataron una lluvia de palabras duras que dudo olvidar. No me dijeron nada que yo no supiera ya, pero oírlo en voz alta fue devastador. Expresaron su arrepentimiento por haberme tenido, diciendo que, si hubieran sabido que sería un niño psicótico, habrían interrumpido el embarazo. Me llamaron una carga para la familia y dijeron que estarían mejor solo con mi hermano. Para rematar, declararon que me iba a ir de la familia y nunca volvería. Me castigaron por una semana y, durante ese tiempo, me encerraron en mi cuarto, permitiéndome solo ir al baño. Incluso mis comidas me las mandaban a mi habitación. No me dejaban ir a ningún lado ni hablar con nadie, y me sentía totalmente miserable. Era como estar en una prisión de confinamiento solitario, pero peor porque eran mis propios padres quienes me hacían esto. No había cometido un crimen, simplemente estaba actuando mal. Creía que gran parte de mis problemas venían de su falta de atención. Como niño, necesitaba mejor crianza. Sabía que no era el niño más fácil de manejar con mis enfermedades, pero debieron haberlo considerado antes de tenerme. Después de una semana de este trato, descubrí el verdadero significado de su amenaza de alejarme de la familia. Un día, me ordenaron que subiera al auto con todas mis pertenencias. Mi hermano y mi mamá empacaron mis cosas mientras esperaba ansioso en el coche. Cuando tomamos el camino, reconocí la ruta, nos dirigíamos a casa de mi abuela, la madre de mi papá. Pensé que tal vez me quedaría allí unas semanas para calmarme. Mi abuela era estricta pero amable, y siempre me trató mejor que mis padres. Sin embargo, cuando llegamos, me di cuenta de que esto no era algo temporal. Me estaban abandonando con mi abuela para que me criara porque se habían rendido. Esa semana la habían pasado convenciéndola de que me acogiera. Tan pronto llegamos a su casa, mis padres descargaron mis cosas y me dijeron que las llevara adentro. Me informaron que esta sería mi nueva casa y que no querían más contacto conmigo, especialmente después de mis recientes payasadas. Dijeron que estaba tratando de arruinar su reputación y que había cruzado una línea irreparable. Desesperado, les rogué que no lo hicieran. A pesar de todo,
Seguía deseando una relación con ellos. Solo tenía 14 años y anhelaba un sentido de pertenencia. Fue desgarrador dejarlos atrás. También estaba preocupado sobre si mi abuela podría cuidarme, ya que ya estaba en sus 60. Sabía que me quería, pero no estaba seguro de si realmente quería hacerse cargo de mí. Temía pasar de ser una carga para mis padres a convertirme en una para mi abuela. No quería decepcionar a mi abuela. Siempre que la visitaba y se enteraba de mis problemas en casa y en la escuela, su decepción era evidente, pero siempre me animaba, recordándome que estaba hecho de cosas más fuertes. Creía que mis padres eventualmente cambiarían si me comportaba mejor. Eso me hacía sentir aún más reacio a mudarme con ella. Temía que pudiera empezar a resentirme. Igual que mis padres, perderla a ella también era algo que no podría soportar. Desesperado por quedarme con mis padres, les rogué que reconsideraran, pero se mantuvieron firmes en su decisión. Frente a mi abuela, declararon que habían terminado conmigo y no querían saber nada más de mí. Insistieron en que no querían a un bicho raro, como yo viviendo con ellos. Querían enfocarse en mi hermano perfectamente normal. Escuchar ese lenguaje tan cruel me dolió profundamente. Una cosa era ser acosado en la escuela. Ya estaba acostumbrado a eso, pero cuando mis propios padres me llamaron un bicho raro, me di cuenta de que ellos eran los mayores abusadores de mi vida. En cierto modo, me estaban haciendo un favor al enviarme a vivir con mi abuela, porque nunca me habían amado realmente. Sospechaba que, aunque hubiera cambiado mi comportamiento, no les hubiera importado. Para ellos, mi hermano era su único hijo. A partir de ese momento, dejé de rogar y acepté mi nueva realidad. Decidí ser mejor, no solo por mí, sino también por mi abuela. No echaría a perder mi vida solo porque a mis padres no les importaba. Una vez que se fueron, mi abuela y yo nos sentamos para tener una conversación importante. Fue honesta conmigo, aunque me quería. No estaba preparada para acogerme. Tenía inquietudes sobre mi comportamiento, que mi padre le había comentado. A su edad, le preocupaba que lidiar con un niño problemático como yo fuera demasiado. Entendía que necesitaba ayuda, pero no estaba segura de si podía brindarme el ambiente adecuado para crecer. Me explicó que le tomó una semana decidir si aceptarme porque quería estar segura de que estaba tomando la decisión correcta. Después de escuchar cómo había estado castigado y confinado en mi habitación, se dio cuenta de que mi padre no era la persona adecuada para criarme. Se disculpó por no haber intervenido antes, admitiendo que tenía sus propias preocupaciones como viuda con recursos limitados. Sin embargo, después de enterarse de lo mal que me habían tratado, quería ofrecerme un nuevo comienzo. A diferencia de mis padres, estaba decidida a hacer lo correcto conmigo. Tomé sus palabras en serio y me disculpé por mis acciones pasadas. También la perdoné por no haber intervenido antes. Juntos, decidimos dejar el pasado atrás y trabajar hacia un futuro mejor. Siempre estaré agradecido con mi abuela por todo lo que hizo por mí. Sinceramente, creo que no sería quien soy hoy sin su apoyo y amor. Después de mudarme con ella, hice un esfuerzo consciente por mejorar en todos los aspectos de mi vida. Mi abuela hizo todo lo posible por apoyarme, brindándome el entorno de cuidado que necesitaba para prosperar. Organizó tutores para ayudarme con mis estudios e incluso me inscribió en una escuela privada. Se aseguró de que todos entendieran mis necesidades, para que no me trataran como a otro estudiante más. A diferencia de mis padres, no usaba mis desafíos como excusa. Los usaba como una razón para ofrecerme la ayuda que tanto necesitaba. Con su apoyo, cambié mi vida. Me gradué con buenas calificaciones y fui a la universidad como cualquier otro chico. Logré todo lo que me propuse, y por eso le debo todo a mi abuela. Mis padres continuaron visitando a mi abuela de vez en cuando, pero nunca hicieron el esfuerzo de verme. Yo me encargaba de no cruzarme con ellos. Cada vez que venían, salía de la casa y solo regresaba después de estar seguro de que se habían ido. Parecían indiferentes a mi ausencia, y honestamente, yo también. Esta rutina continuó por un par de años hasta que mi abuela los confrontó durante una de sus visitas. Expresó su indignación por su negativa a siquiera intentar hablar conmigo, especialmente dado que estaba mejor y tenían suficientes razones para disculparse por su comportamiento pasado. En lugar de asumir la responsabilidad, insistieron en que eran padres perfectos y me desestimaron como una manzana podrida y un bicho raro, una vez más. Ese fue el punto de quiebre para mi abuela. Les dijo que no regresaran. Su ego les impedía ver que su pobre crianza había contribuido a mis problemas a los 14. Gracias a la guía de mi abuela, había cambiado mi vida, pero ellos no lograban ver eso. Después de esa confrontación, la comunicación se cortó. Durante casi 10 años, mi abuela y yo fingimos que mis padres no existían. Durante ese tiempo, logré muchas cosas y alcancé varios hitos, todo mientras mantenía el silencio con mis padres. Nunca se acercaron.
A pesar de que yo era activo en redes sociales, los dejé sin bloquear. Simplemente eligieron no conectarse. Recientemente, sin embargo, se pusieron en contacto conmigo, pero solo después de que mi abuela falleciera hace unos meses. Su pérdida me afectó mucho. Ella era mi única verdadera partidaria, mi roca. Incluso después de mudarme para la universidad y luego establecerme en mi propio lugar, ella siguió siendo mi apoyo incondicional. Adaptarme a la vida sin ella fue difícil, y todavía estaba de luto cuando mis padres aparecieron en mi puerta. No habían pasado ni 6 meses desde su muerte, y ya estaban exigiendo que compartiera mi herencia con ellos. Aparentemente, mi hermano, que había sido un chico típico, no estaba en buen camino y había desarrollado una adicción a las drogas en la universidad, lo cual estaba afectando su capacidad para trabajar. Vinieron a pedirme ayuda para limpiar el desastre que él había hecho. Me sorprendió verlo sin mi hermano, ya que siempre los acompañaba en visitas anteriores. Pensando que finalmente estaban allí para disculparse, entablé una conversación trivial y ofrecí mis condolencias. Sin embargo, rápidamente fueron al grano. Me informaron que mi hermano necesitaba ayuda, y querían que compartiera mi herencia para pagar un programa de rehabilitación residencial porque, según ellos, las opciones de menor costo no eran adecuadas para él. Su intento de minimizar la gravedad de la situación no me convenció, por lo que pude deducir, estaba en serios problemas. Pregunté por qué no podía simplemente asistir a un programa más accesible, pero insistieron en que esos no eran lo suficientemente buenos para él. Explicaron que lo habían intentado, pero él necesitaba algo más integral, lo cual, por supuesto, tenía un precio elevado. Honestamente, no sabía mucho sobre los costos de rehabilitación, ni me sentía inclinado a investigarlo. Tenía un trabajo estable y estaba cómodo financieramente. Sabía que mi abuela también había sido acomodada, habiendo heredado una cantidad significativa de mi abuelo, que había invertido sabiamente. A pesar de esto, mis padres fueron demasiado orgullosos para mantenerse en contacto con ella o disculparse en sus últimos días, conscientes de que podrían necesitar su dinero algún día. No sentí ningún remordimiento al decirle a mis padres que estaba dispuesto a ayudarlos económicamente, pero con una condición: tenían que reconocer públicamente todo lo que me hicieron en el pasado. Quería que admitieran el trato terrible que me dieron, las cosas hirientes que dijeron y la falta de bondad hacia mi abuela. Para mí, era crucial que reconocieran que necesitaban mi ayuda y las razones por las que estaban pidiendo mi herencia. Durante años, mantuvimos nuestros problemas en privado porque mi abuela quería evitar conflictos, pero ahora ellos tenían el descaro de pedirme apoyo, pidiéndome compartir el dinero de mi abuela a pesar de cómo nos trataron en la última década. Sentía que este reconocimiento era necesario. No dudé en exigirles esto. Necesitaban confrontar sus errores públicamente. Cuando expresé esta condición, sus caras cayeron. Intentaron negociar, llamándome irracional y egoísta, pero me mantuve firme. Estaba dispuesto a proporcionarles el dinero que necesitaban y ya no guardaba resentimiento hacia mi hermano. Sin embargo, ellos necesitaban reconocer sus errores para que yo pudiera dejar atrás nuestro pasado. Me trataron mal, y eso era innegable. También fueron crueles con mi abuela, y de eso se trataba este dinero. Si lo querían, debían enfrentar la verdad. Su reacción fue desconcertante. Empezaron a etiquetarme de insensible y sin emociones, alegando que nunca esperaron este comportamiento de mí. Les recordé que no tenían derecho a esperar nada de mí después de una década de silencio. Si querían mi ayuda, necesitaban reconocer y disculparse por sus errores pasados, y eso no era negociable. Después de un largo intercambio lleno de lágrimas y acusaciones, se fueron, pero yo me mantuve firme. Ahora están tratando de convencerme al insistir que mi hermano está en una situación desesperada y necesita mi ayuda, pero no entiendo por qué esperan que los ayude cuando yo nunca esperé nada de ellos. Mi abuela y yo solo nos teníamos el uno al otro. Ellos nunca se molestaron en verificar cómo estábamos. Cuando ella falleció, dudo que hubieran sabido si no informaba a mis familiares, lo cual fue como se enteraron del funeral. Entonces, ¿por qué debería ayudar a personas que no formaron parte de mi vida en la última década? Solo quiero asegurarme de que no estoy siendo irrazonable por insistir en que mis padres reconozcan públicamente sus errores antes de ofrecerles ayuda económica. Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios en mi publicación original. Aprecio su preocupación. Estoy bien a pesar de la pérdida de mi abuela. Ha sido difícil, pero vivió una vida plena y se fue sin arrepentimientos. Estoy agradecido por eso. En cuanto a mis padres, siguen bombardeándome en línea. He dejado claro que si no cumplen mi condición, pueden olvidarse de heredar cualquier dinero. Sé que mi abuela me dejó todo en su testamento, y creo que mis padres también lo saben, ya que el abogado envió un correo electrónico al respecto. Ahora,
Todo lo que pueden hacer es vivir con su arrepentimiento. Ha pasado una semana desde la última vez que hablé con ellos, y como sus súplicas no me han conmovido, han recurrido a enviarme fotos de mi hermano. Luce terrible. Su estado es desalentador, y me siguen enviando estas imágenes, insistiendo en que él es quien necesita mi ayuda. Mi respuesta a eso es simple: ¿dónde estaban cuando yo necesitaba ayuda? Me abandonaron, y tuve la suerte de que mi abuela me apoyara. De lo contrario, me aterra pensar en dónde estaría. No les importé, y aunque siento compasión por mi hermano, no puedo ayudarlos a menos que se disculpen públicamente por sus acciones. Quiero que todos conozcan la verdad sobre quiénes son realmente. Si pueden dejar a un lado su orgullo para esto, estoy dispuesto a ayudar. Se trata de quebrar su orgullo, que fue lo que los llevó a maltratarme en primer lugar. Quiero ver qué les importa más, el bienestar de mi hermano o su orgullo. Actualización 2. Han pasado 10 días desde mi última interacción con mis padres. Eventualmente, dejé de responder a sus mensajes, lo que los llevó a presentarse en mi casa hace unas horas, esta vez trayendo a mi hermano con ellos. Fue malo. En la puerta, les dije que no podían hacer esto, que sus acciones solo perjudicaban sus posibilidades de recibir algo de mí. No me sentía cómodo con sus tácticas, ni siquiera hacia mi hermano. Solo podía imaginar lo degradante que se sentía para el ser usado de esta manera. Les pedí que se fueran, pero inicialmente se negaron, insistiendo en que prometiera ayudar si querían que se fueran. Me mantuve firme, diciendo que no haría promesas y les advertí que llamaría a la policía si seguían presionándome. Eso pareció asustarlos. Dado el estado de mi hermano, finalmente se fueron, pero no sin que mi padre me acusara a mí y a mi abuela de ser las personas más egoístas del planeta. Es bastante irónico, considerando que me abandonaron en su puerta solo porque no querían lidiar con un hijo con necesidades especiales. Querían al hijo perfecto, y si creen que mi abuela y yo somos egoístas, entonces realmente no hay palabras para describir lo que son ellos. Actualización 3. Hola a todos. Casi me olvidé de actualizar porque me ocupé mucho con el trabajo. Han pasado casi 2 meses desde mi última publicación, y muchas cosas han cambiado. Por un lado, he bloqueado a mis padres y cortado todo contacto. Me mudé a un mejor apartamento en un nuevo vecindario, y no tienen forma de encontrarme. También he dejado claro a mis familiares que no compartan mi dirección con nadie, especialmente mis padres. La última vez que alguien decidió que mis padres merecían saber dónde vivía porque su hijo estaba sufriendo, eso los llevó a contactarme de nuevo. No dejaré que eso suceda otra vez. Después de nuestra última conversación, cuando mi padre me llamó egoísta, decidí bloquearlos para evitar más drama. Me han demostrado que, para ellos, su orgullo siempre estará primero, por encima de todo, incluyendo a su hijo, a quien dicen amar. Acepto que nunca me quisieron ni me desearon por mi dislexia, y todos los desafíos que enfrenté, mientras que mi hermano era su hijo ideal. Me resulta incomprensible que no pudieran hacer un pequeño sacrificio por él. Lo único que tenían que hacer era reconocer sus errores, lo cual no habría sido difícil, ya que la mayoría de nuestra familia ya conocía la ruptura entre nosotros. No estaban admitiendo algo desconocido. Sin embargo, su negativa a disculparse proviene de su creencia de que no hicieron nada malo y son padres perfectos. Pueden quedarse con esa ilusión mientras yo conservo mi herencia. Eso me parece justo.